diseñadores, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre cómo utilizar nuestra resina Epoxy Diamond. Acá tengo una de nuestras medidas, es una de las que más salen, 750 gramos. Siempre tienen que recordar que la resina Epoxy tiene dos componentes. Un componente A, que va a ser la resina en sí misma, y el componente B, que es su catalizador, su endurecedor, ¿sí? Siempre también tienen que tener en cuenta que es una reacción química exotérmica. ¿Esto qué quiere decir? Que libera calor al unirse y pasa de un estado líquido a un estado sólido. ¿Bien? Nuestras medidas van desde los 300 gramos hasta los 15 kilos en adelante. Entonces tenemos 300 gramos, 750 gramos, kilo y medio, 3 kilos 600, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Siempre va a ser múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque se necesitan dos partes de resina y una parte de catalizador para trabajar. Esa es nuestra proporción de mezcla. En este caso, al tener 750 gramos en total de producto, vas a tener 500 gramos del componente A, 500 gramos de resina y 250 gramos del componente B, el catalizador. Al momento de trabajarlo, lo que tenés que hacer es protegerte siempre las vías respiratorias y las manos. En el caso que quieras y seas muy sensible, también te puedes poner unas gafas para protegerte la vista. Toda resina epoxi es una composición química, por ende es recomendable que te protejas a la hora de utilizarlo. Al momento de usarlo siempre vas a utilizar una balanza. Necesitamos balanza para calcular las proporciones. La resina, dependiendo de la temperatura, va a cambiar su viscosidad. No importa si es la Glass Fluent o es la estándar, nosotros te recomendamos que siempre utilices balanza para pesarla y para tener bien correctas las medidas. Entonces, supongamos que nosotros vamos a rellenar un molde, que vamos a hacer una bandeja, que vamos a hacer un piso. Vamos a usar siempre la balanza para empezar a preparar. Recipientes que puedes utilizar pueden ser los vasos plásticos, pueden ser latitas, pueden ser frascos de vidrios, pueden ser incluso los vasos de silicona medidores, pero vos no lo vas a usar para medir la resina, sino que lo vas a usar para que sea más cómodo la forma de vertirlo y trabajar la resina. Pero no les recomendamos que lo utilicen por volumen, sino que utilicen el peso. En este caso nosotros usamos muchos los vasitos plásticos, los reciclamos, después se puede despegar la resina del mismo vaso o incluso no hace falta despegarlo, te va quedando, nos pasa que te quedan los bordes, los restos de resina van quedando y vos vas utilizando la lata, el frasco, el recipiente que hayas elegido. Siempre lo que sí recomendamos es que no tenga en el interior ninguna ranura abajo para que la resina no se cuele en el medio y no se te vaya para abajo y quede algo de repente sin mezclar. Cuando mezclamos, ustedes van a ver más que nada en lo que es la resina estándar que las viscosidades son bien distintas. La resina es bien viscosa y el catalizador es más líquido. En el caso de la resina Glass Fluent es mucho más líquida, entonces cuesta un poco más darse cuenta de la diferencia de viscosidad. Al momento de mezclar, una vez que vos ya pesaste y por ejemplo hiciste 30 gramos, es decir, que usaste 20 gramos de resina y 10 gramos de catalizador, vas a empezar a mezclar suavemente, ¿sí? Suavemente no significa que tengas que tener tanto cuidado en que no se genere la burbuja, en que tenés que hacerlo por una cantidad de tiempo específico. Si a vos te sirve ponerte, por ejemplo, como tiempo de mezclado 2, 3 minutos, incluso 5 minutos, eso ya es una estrategia que utiliza cada uno, ¿sí? Lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que la resina va a pasar primero de ser dos viscosidades distintas a ser una sola. Segundo, en la Glass Fluent se nota mucho más esto, se empieza a poner de un color blancuzco cuando empiezan a encontrarse los dos componentes en el recipiente.
Una vez que ya se encontraron y ustedes siguen mezclando, vuelve a la transparencia original que tiene cada uno por separado. Esa es una manera muy práctica y fácil de darse cuenta, sobre todo en la Glass Fluent. Ustedes sigan mezclando, no se apuren, tienen un tiempo de vida útil de trabajo de unos 25 minutos más o menos con la resina. Esto parece poco tiempo, pero a la hora de resinar es muchísimo. Entonces, tómese su tiempo para el mezclado. No importa que estemos hablando de un arito o algo de bijú, a que estemos hablando de una mesa de 30 kilos, ¿sí? Siempre me tomo el tiempo para mezclar. Es súper importante este punto. Tienen que tener en cuenta que el peso y el respeto de las proporciones y el buen mezclado son la base para que tengan un producto final satisfactorio. Entonces, a la hora de mezclar, siempre les recomendamos que vayan raspando las paredes para que no quede ninguna parte de resina o de catalizador sin unirse a toda la mezcla. Lo mismo que la parte de abajo, pasen bien la cuchara y raspen absolutamente todos los bordes. Por eso les decimos que no sean recipientes que tengan bordes que sobresalgan y que la cuchara o el palito que estén usando no tenga un buen acceso para llegar a toda la mezcla. Esa es la manera correcta para mezclar. En el taller y en el lugar de trabajo donde vos estés, la temperatura debería estar entre los 18 y 30 grados. Puede ser que haga más temperatura en el lugar que estés resinando, porque lo que más le afecta a la resina es el frío. Pero ahí lo que sucede con el calor es que empieza a catalizar más rápido y los tiempos a los que estamos acostumbrados ya no son los mismos. Por eso te recomendamos este margen de temperatura entre los 18 grados y entre los 26-30 grados para trabajar cómodo. También hay que tener en cuenta la humedad, y ahí sí estamos hablando de una humedad ambiente. Es muy difícil sacar la humedad que hay en el ambiente. Te recomendamos que los días a donde hay una humedad que supere el 75% de humedad, 70% de humedad, ya evites resinar. Esto no quiere decir que no resines en todo el día, porque hay lugares en los que, por ejemplo en la Mesopotamia argentina, en la que hay mucha humedad durante todo el año y de todos modos se resina. Cada uno, de acuerdo al lugar en el que esté habitando, va a ir buscándole la vuelta en cuándo es más conveniente resinar. Cuando baja un poco la humedad, ahí resino. Si tenés la posibilidad de elegir, porque en el lugar a donde vivís no hay tanta humedad, te recomendamos que evites los días de humedad. Entonces, humedad menor al 75%. Antes de resinar es súper importante que esté todo listo para el paso de la resina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de todo listo? Que la superficie esté óptima para que pueda ser resinada. En el caso que estés trabajando con moldes, vas a tener que tener en cuenta que el molde debe estar limpio, libre de polvo, libre de jabón y libre de agua. Para esto te recomendamos que una vez que vos lo terminaste de usar, lo laves con agua y jabón blanco sin cepillarlo para no marcar el molde. Lo dejas secar bien, sacas con agua, que corra el agua todo el resto de jabón que pueda quedar. No puede quedar resto de jabón porque si no después la resina se te va a abrir por todos lados y la va a afectar. Entonces, limpiarlo bien al molde, dejarlo secar y asegurarte de guardarlo en una bolsa hermética, en un recipiente hermético, algo que permite que no les llegue el polvo. También lo que te recomendamos es que más allá que tu molde esté limpio y que hayas tomado todas estas medidas, que utilices nuestro quita burbujas para quitar cualquier pelucita que esté dando vuelta o incluso restos de nuestras huellas digitales que también tienen humedad y grasa en su composición. Entonces, si vas a tener el molde, te recomendamos que lo rocíes un poco con el quita burbujas y con un trapito que no libere pelusa, lo limpias por última vez antes de aplicar tu resina. En el caso que tengas otro tipo de superficie,
Ya si vas a estar trabajando en pisos, en mesadas, con granito, con cemento o con cualquier tipo de superficie que sean de este tipo, ahí sí te recomendamos que ya hagas una limpieza mucho más profunda con ácido muriático. Para esto te recomendamos que hagas el curso online que tenemos disponible todos los meses o incluso lo puedes ver grabado para acceder bien a esta información y sepas el paso a paso. Todas las superficies deben estar planas, firmes y deben estar niveladas al momento de resinar. No importa que estemos hablando de una mesada, de una mesa, de un piso o que estemos hablando de un molde o una funda. Siempre tu base debe estar nivelada. Para eso podés conseguir, hay aplicaciones en el celular que te las bajás y son de niveles para poder aplicar el celular y para que te mida si la superficie está bien nivelada. Si tenés un nivel tradicional es lo recomendable para no tener que bajar una aplicación. Una vez que vos ya tenés preparada tu superficie, y no estamos hablando de lo que es moldería, sino que estamos hablando cuando querés hacer una mesa, una mesada, una mesita, un piso, necesitas imprimar. Limpiaste muy bien, incluso con ácido, con agua, sacaste todos los restos, dejaste que seque perfecto, se necesita imprimar esa superficie. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer un anclaje entre la superficie vieja, esa base, y la superficie nueva, que va a ser la resina. La imprimación epoxi es de 2 componentes también y su relación de mezcla es 3 en 1. Siempre es importante que consultes a tu proveedor para que te diga cuáles son las proporciones de cada producto. En nuestro caso es de 3 en 1 y es en volumen. Acá sí vas a trabajar en volumen para trabajar porque estamos hablando de una pintura y su aplicación se realiza con rodillo o con pincel. El rendimiento, para que tengan una idea de lo que es la imprimación epoxi, es de 8 metros cuadrados por metro por mano. Esto es una gran apertura que tiene la pintura epoxi porque sirve justamente para hacer este anclaje. La imprimación epoxi la vas a encontrar en color blanco, en color negro, en gris claro, gris oscuro y en transparente. Estos colores van a ser la base de tu color después de la resina. Entonces, siempre tenés que seguir y hacerle como un acompañamiento a la resina. Es decir, que si vos vas a hacer una mesita o una mesada en color blanco, te recomendamos que utilices una imprimación color blanca. Si vas a realizar una mesada color rojo, si bien imprimación no viene color rojo, te recomendamos que utilices un gris claro o un gris oscuro para que tenga cuerpo y para que ese rojo resalte bien fuerte. No te recomendamos, por ejemplo, que si tu mesada va a ser amarilla, utilices una imprimación negra, porque ese negro va a ser muy difícil de tapar. Es una base que acompañe a tu resina. Si estás trabajando con madera y vas a hacer, por ejemplo, una mesada de madera o una mesa con río de resina, tenemos un tutorial completo en YouTube en el que puedes seguir todo el paso a paso del proceso para hacer tu mesa de resina. De todos modos, te recomiendo que esa madera esté siempre lijada y en lo posible cepillada para luego imprimarla con la imprimación transparente y dejarla bien encapsulada a la madera para que al momento que vos tengas que resinar no empiece a absorber toda la resina y ya esté bastante fija la cantidad de resina que vayas a utilizar. Lo que es madera siempre tiene bastante ranura, va a absorber un poco de resina y siempre es recomendable calcular un poquito más. Pero sí, con la imprimación epoxi te aseguras que no absorba tanta cantidad de material como lo haría si no tuvieses nada de base para ese trabajo. Una de las propiedades más importantes que tiene la imprimación es que también es impermeable, al igual que la resina. Esto hace que encapsule el trabajo que vos tengas y que el agua no pase a la base.
Por eso es tan importante que vos selles primero, porque justamente es eso lo que va a hacer, te va a sellar esa superficie con la imprimación. Si vos estás trabajando y estás haciendo algún proyecto en el que luego no se va a utilizar tanta agua como podría ser una mesada de baño, por ejemplo, lo que puedes hacer es esta imprimación, reemplazarla por alguna pintura al agua. Esto quiere decir que sea un látex de buena calidad o un acrílico de buena calidad. Ahí vas a pintar, por ejemplo, una bandeja de desayuno, una tapa de fibro fácil, la vas a pintar con acrílico y después esto te va a hacer, ya va a estar sellado este fibro fácil para que vos puedas resinar por encima y no te empiece a absorber de distinto modo la base, te empieces a absorber la resina. Una vez que vos ya tenés lista tu preparación de resina y catalizador pesadas en balanza, lo mezclaste perfecto como te explicamos, vas a empezar a aplicar. La aplicación la vas a hacer volcando la resina, procurando siempre de no hacerlo de una manera brusca para evitar burbujas si estás trabajando en transparencias. Y lo que vas a hacer es dejar hacer el diseño que vos quieras lograr. Tenemos varios tutoriales donde hacemos distintos tipos de diseños para que puedas copiar y crear vos mismo. Y una vez que ya lo tenés listo, vas a sacar esas burbujas. Las burbujas las sacás con quita burbujas, esto viene en spray. Siempre te recomendamos que liberes las gotas más gordas, más fuertes, afuera y que lo pases a tu trabajo, rociando de manera uniforme en toda la superficie que hayas resinado. Vas a ver que inmediatamente las burbujas empiezan a subir y empiezan a explotar. También puedes utilizar fuego, pistola de calor y si estás hablando de superficies muy pequeñas, incluso puedes llegar a utilizar algún encendedor o Magic Click. No es lo más recomendable, pero sí sabemos que es práctico a la hora de utilizar y trabajar con la resina. Siempre recuerden que la resina no es inflamable, por lo cual no se va a prender fuego y esto nos permite que utilicemos el fuego justamente para sacar las burbujas, pero sí tengan en cuenta que si nos pasamos de fuego, la resina sí se quema, se achicharra, se puede poner un color ámbar o puede quedar toda arrugada por el exceso de fuego. Incluso si estamos trabajando en moldería o si utilizamos acetato para contención o utilizamos cinta adhesiva para contención, tengan en cuenta que en ese caso si se pasan de fuego puede ser que quemen el molde y que después no desmolde, que terminen arruinando un molde nuevo por excederse con el fuego. Así que para arrancar, si sos principiante, te recomendamos directamente utilizar el quita burbujas. Y esta herramienta va a ser fundamental porque también la vas a usar para limpiar las herramientas una vez que terminas de utilizarlas y para limpiar la superficie previa como les expliqué anteriormente. Cuando hablamos de superficies más grandes, ya una mesada grande, una isla de cocina, una mesa o incluso un piso, ahí la aplicación va a ser diferente. Lo vas a aplicar con una llana dentada. ¿Por qué no puede ser una llana común? Porque en realidad podría ser, pero lo que tiene de beneficioso la llana dentada es que estos dientes te van a permitir distribuir la misma cantidad de resina por toda la superficie. Por eso te recomendamos las llanas, son súper prácticas. En el caso de un piso vas a ver que también se utilizan los secadores dentados, que va a tener la misma aplicación. En este caso la aplicación no se hace ni con pincel ni con rodillo como se hace una pintura tradicional. ¿Podrías hacerlo? Sí, porque va a servir como aplicación. Pero no lo vas a pintar a la superficie, sino que vas a distribuir nuestro producto por toda esa base. Una vez que terminaste de distribuirlo, siempre llevando la resina y acompañando, no raspando, ahí lo que vas a hacer es levantar las burbujas y el aire encapsulado que quedó en la parte de abajo, lo levantás para después hacer la misma función que es sacar las burbujas con el quita burbujas. ¿Cómo es esto? Me dirán.
El rodillo de púas no es un rodillo de aplicación, porque la aplicación ya la hicimos con la llana dentada. El rodillo de púas sirve juntamente con sus dientes para levantar y remover todo ese aire que quedó abajo, lo rompe, lo hace subir y luego con el fuego o con el quita burbujas vas a romper esas burbujas que te levantó el rodillo de púas. Si quieren más información para lo que es pisos y mesadas, no se pierdan nuestro taller online en el que explicamos el paso a paso para que puedas hacerlo a la perfección. Si estás hablando de moldería o de piezas pequeñas, no vale la pena tener un rodillo de púas. Esa función la vas a realizar a medida que aplicas el producto. Entonces, cuando lo aplicas, te recomendamos que hagas golpecitos, que remuevas los bordes con alguna puntita filosa para ir levantando todo ese resto de burbuja y ese aire encapsulado para arriba y después sacarlo con el fuego o con calor o con el quita burbujas. Tema pigmentación de la resina. ¿Cómo pigmento mi resina? ¿Con qué lo puedo pigmentar? ¿Puede ser cualquier tipo de pintura la que me sirva para pintarla? No. Hay pigmentos que son exclusivos para resina. ¿Por qué? Porque están libres de agua y libres de solventes. Libres de agua ras. Esto quiere decir que son libres de grasa. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, con los pigmentos plenos, los pigmentos metálicos, las tintas al alcohol, los pigmentos translúcidos o algún encapsulado, glitter que vos le quieras agregar, todos son aptos para resina. Asegúrate que el glitter que estés utilizando no sea en gel, no tenga agua y no tenga grasa. Siempre consulta al proveedor a ver si lo puedes utilizar. Y en todo caso, probá un poco aparte para poder ver si la resina reacciona bien o reacciona mal. ¿Qué sería reaccionar mal? Por ejemplo, si vos pones acrílico adentro de la resina fresca, lo mezclas, se va a empezar a cortar como si fuese una ricota. Se corta, es como el agua y el aceite. Estás agregando agua, que es la base del acrílico, a la resina. Estás agregando humedad y eso es lo peor que podemos hacer. Distinto es si nosotros utilizamos acrílicos para pintar una base, dejamos secar y por encima resinamos. Ahí sí el resultado es súper óptimo. Entonces, para resinar te recomendamos pigmentos aptos para resina. ¿Cuándo los vas a poner? Una vez que terminás de mezclar, ahí podés separar en distintos frascos para hacer diferentes colores y jugar con diferentes colores. Si vas a usar un solo color, agregás todo el pigmento en el vaso que vos ya tenías preparado o el recipiente que tengas preparado y a partir de ahí seguís todas las instrucciones para seguir resinando. Hasta acá llegó todo por hoy, resinadores. Esperamos que esta información les sirva. Si es así, guárdense el video, síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes Epoxy Diamond, tanto en Instagram como en Facebook, y déjennos en comentarios cualquier duda o sugerencia que tengan para nuevos videos. Gracias y nos vemos la próxima.